de monóxido de carbono con 5 moles de hidrógeno molecular diatómico para obtener metanol según la ecuación química. Un carbono que entra, un carbono que sale, 4 hidrógenos que entran, 4 que está balanceada. Nos piden identificar reactivo limitante, la cantidad de sustancia del metanol y la cantidad de sustancia y masa del reactivo en exceso remanente. Entonces vamos a resolver esto por dos técnicas: factor de conversión y por teoremas de álgebra. Por factor de conversión, lo primero que debemos hacer es determinar o calcular la cantidad de sustancia de un producto clave. En este caso, solo hay un producto, así que solo podemos escoger metanol a partir de cada uno de los reactivos por separado. Entonces, de un lado tendríamos 3 moles de monóxido de carbono, y como ya está en moles, podemos ir directamente al ratio estequiométrico de moles del monóxido de carbono a moles del producto clave, que es el metanol. En ese ratio estequiométrico completamos con los números estequiométricos. Para el metanol no tenemos nada dado, así que asumimos que vale 1. Para el monóxido, para el metanol también tenemos que vale 1. O sea, es una estequiometría 1, 1. Así que moles del monóxido se cancelan y el resultado va a ser 3 moles de metanol. Ahora miremos con los 5 moles del hidrógeno multiplicado por. Entonces iremos desde moles del hidrógeno a esa mol de metanol. El número estequiométrico del hidrógeno es un 2. Y tendríamos moles de hidrógeno que multiplican y dividen, se cancelan. Operamos la aritmética, la mitad de 5 es 2.5 moles de metanol. Por lo tanto, se produce menos metanol con el hidrógeno que con el monóxido de carbono. Por lo tanto, el hidrógeno es el reactivo limitante. Con eso ya tenemos identificado quién es el reactivo limitante. Ahora vamos a calcular la cantidad de sustancia de metanol. Bueno, ya lo hicimos a priori. Pues sería esos 2.5 moles de metanol. Y por lo tanto solo queda C, que es calcular la cantidad de sustancia remanente del reactivo en exceso. Para ello hemos establecido o estandarizado un procedimiento en la parte teórica. La cantidad remanente que nunca se consumió está asociada a la cantidad de sustancia del producto clave que nunca se generó. Y la cantidad que nunca se generó va a ser igual a la diferencia entre la cantidad máxima que esperábamos menos la cantidad que realmente se generó en moles de metanol. A partir de eso podemos plantear un ratio estequiométrico que iría desde los moles de metanol a los moles del reactivo en exceso, que es el monóxido de carbono. El ratio estequiométrico vuelve a ser 1, 1. Moles de producto clave que multiplica y divide se cancelan. Y el resultado son moles de monóxido de carbono, que es lo que pretendemos calcular. Y solo quedaría operar la aritmética, que sería 0.50 multiplicado por 1 y dividido por 1. Eso sería la cantidad de sustancia de monóxido de carbono remanente. Pero como también nos piden la masa, entonces hacemos un segundo cálculo en el cual ya tenemos una conversión trivial de moles a gramos, usando el concepto de masa molar. El mol lleva la unidad teórico y los gramos corresponderán a la masa molar. 12.01 más 16 es 28.01. La mitad de 28.01 es 14.005. A dos cifras significativas, el primero que se va es este 0, que es menor que 5, así que se redondea hacia abajo. Y la solución quedaría en que se cancelan los moles del monóxido y quedarían gramos de monóxido de carbono. Esa sería la solución por técnicas clásicas de factor de conversión, aunque sí debo admitir que están un poco optimizadas para este curso, en especial el truquito de hacer la diferencia de la cantidad de sustancia máxima menos la cantidad de sustancia que realmente se produjo. Ahora bien, vamos a ver cómo se resuelve esto mismo por teoremas. El teorema clave
es la cantidad de reacción esperada para cada reactivo, que es igual al cociente entre la cantidad de sustancia y el número estequiométrico. En este caso ambos reactivos están dados en cantidad de sustancia, así que podemos usar este teorema básico. Como son dos soluciones, lo que voy a hacer es usar este corchete para casos. En el primer caso vamos a tener para el monóxido, en el segundo caso vamos a tener para el dihidrógeno. Y simplemente operamos la aritmética. Entonces, para el monóxido de carbono, su cantidad de sustancia son 3 mol. Dividido entre el número estequiométrico 1, seguirá siendo 3 mol. Por lo tanto, con monóxido de carbono se impulsan 3 moles de reacción. Para el hidrógeno, tendremos lo siguiente. Su cantidad de sustancia es 5 mol, dividido entre su número estequiométrico, que es un 2. 5 entre 2 es igual a 2.50. Por lo tanto, la solución ahí es 2.50 mol. Eso implica que el hidrógeno es el reactivo limitante y el monóxido de carbono es el reactivo en exceso. Una vez que hemos identificado quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso, podemos calcular la cantidad de sustancia de metanol producida. Para ello usamos la forma básica de este mismo teorema, pero despejando la cantidad de sustancia. Por lo tanto, cantidad de sustancia es igual al producto entre el número estequiométrico multiplicado por la cantidad de reacción que realmente sucedió, que es igual a la cantidad de reacción del reactivo limitante. Así que es simplemente sustituir en este teorema. La identidad de la sustancia clave en este caso es metanol. El número estequiométrico del metanol es un 1. Y en unas multiplicaciones y divisiones se puede cancelar de plumazo. La cantidad de reacción que realmente sucedió es la del reactivo limitante, 2.5 mol. Por lo tanto, directamente se deberán producir 2.5 mol de metanol. Luego viene C, calcular la cantidad de sustancia y masa del reactivo en exceso remanente. Para lo cual vamos a tomar un teorema muy parecido al que usamos para resolver el punto anterior. Solo que en este caso estamos determinando la diferencia de cantidad de sustancia del reactivo limitante o reactivo en exceso, que sería la diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad consumida. Esa diferencia es igual a el número estequiométrico del reactivo, pero en lugar de la cantidad de reacción del reactivo limitante, vamos a tomar la diferencia entre la cantidad de reacción del reactivo en exceso menos la cantidad de reacción del reactivo limitante. Simplemente seguir la expresión. Entonces sería el reactivo en exceso que pretendemos determinar es para monóxido de carbono. Su número estequiométrico es un 1, que en multiplicaciones y divisiones se puede cancelar de plumazo. La cantidad de reacción impulsada por el reactivo en exceso es 3 mol. La cantidad de reacción impulsada por el reactivo limitante es 2.5 mol. Mol sale como factor común en la diferencia. Por lo tanto, mol es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y mol es unidad de cantidad de sustancia. Por lo tanto, tiene sentido y solo queda operar la aritmética, que es igual a 0.50 mol. Por lo tanto, la cantidad del reactivo en exceso, monóxido de carbono, fue de 0.5 mol de forma remanente. Para su masa, simplemente vamos a aplicar el teorema base, bueno, el axioma que define la masa molar, pero despejando la masa. Es decir, la masa es igual al cociente entre, no, en este caso es igual al producto, entre la masa molar y la cantidad de sustancia. Así que es simplemente seguir la expresión. La identidad de la sustancia vuelve a ser monóxido de carbono. La masa molar del monóxido de carbono es 28.01 gramos sobre mol. Y la cantidad de sustancia pues son los 0.5 mol. Mol que multiplica y mol que divide se cancelan. Gramo es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética.
La mitad de 28.01 es 14.005. Eso se resuelve a dos cifras significativas, así que quedaría como 14.0 gramos. Con lo cual llegamos a calcular la masa y la cantidad de sustancia remanente del reactivo en exceso y la cantidad de sustancia del producto clave, que corresponde a las mismas respuestas que se obtienen por el lenguaje de factor de conversión químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre reactivo limitante y reactivo en exceso. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.